Continuamos. Los sustantivos colectivos son aquellas palabras que se escriben en forma singular pero significan varias cosas. Por ejemplo, archipiélago, conjunto de islas, constelación, conjunto de estrellas, por ejemplo tenemos jauría, conjunto de perros, cardumen, conjunto de peces, piara, conjunto de cerdos. Los sustantivos contables son aquellas palabras que se pueden contar. Por ejemplo, se puede contar los artefactos de una tienda comercial, se puede contar, por ejemplo, unas monedas que están en tu casa, se puede, por ejemplo, contar las hojas de un libro, etcétera, ¿no? Los sustantivos incontables se convierten así cuando se pueden contar, según las circunstancias. Por ejemplo, no se puede contar cuántas monedas de 5 hay en todo el país, ¿no? O cuántos plumones hay, por ejemplo, en la ciudad de Trujillo, etcétera, ¿no? Muy bien. Eso es lo que se relaciona al criterio semántico, a su clasificación. Vamos con el criterio morfológico del sustantivo. Como ya les repito, el criterio morfológico se basa en género y número. Y el sustantivo presenta eso. Por ejemplo, alumna es un sustantivo. ¿Por qué? Porque sustantivo, recordemos, es la palabra que nombra personas, animales, cosas u objetos. Alumnas es sustantivo, género femenino, número plural. Y panadería, género femenino, número singular. Bien, entonces no olvidemos que en el morfológico se estudia la forma, se estudia al género y número. Bien, y en el semántico se estudia la clasificación, a las clases. Vamos con el criterio sintáctico. Como les dije en un inicio, el criterio sintáctico se refiere a la función de la palabra dentro de un sintagma, tanto nominal como verbal. Anteriormente, hasta el año 2014, 2015, se llamaba solamente sujeto, predicado, ¿no? Pero ahora ya no, ahora se le llama, al sujeto se le llama sintagma nominal y al predicado se le llama sintagma verbal. Sintagma significa conjunto de. Criterio sintáctico, como les digo, se refiere a la función. ¿Y qué función cumple el sustantivo dentro de una oración? Ser núcleo del sujeto. Cada categoría gramatical, cada categoría gramatical que ustedes acá observan, dentro del criterio sintáctico, cumple una función distinta. Por ejemplo, el sustantivo cumple con la función de ser núcleo del sujeto. El adjetivo en criterio sintáctico cumple con ser modificador directo. Pronombre tiene la misma función que el sustantivo, es núcleo del sujeto. El artículo tiene la misma función que el adjetivo, modificador directo. El verbo ya no forma parte del sintagma nominal, forma parte del sintagma verbal, del predicado. Y el verbo siempre va a ser núcleo de un sintagma verbal o de un predicado. Las preposiciones, por ejemplo, dentro del criterio sintáctico, vienen a ser, por ejemplo, los enlaces, las uniones que existen de una palabra a otra. De, para, por, ¿no? Los adverbios dentro de este criterio sintáctico cumplen con ser circunstanciales como funciones. Las conjunciones, igual como las preposiciones, son enlaces, son nexos que unen. Y las interjecciones, igual, son también nexos que unen a una oración. Ya todas estas categorías gramaticales se va a ir estudiando de poco en poco. Solamente hoy vamos a estudiar lo que es sustantivo y adjetivo, en sus tres criterios: semántico, sintáctico y morfológico. Muy bien. El ejemplo: Juan escribe una carta. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos determinado el sujeto. ¿Quién escribe una carta? Juan es el sujeto. Juan es sustantivo y cumple con ser NS, núcleo de sujeto. Los niños pasean en el parque. ¿Quiénes pasean en el parque? Los niños. Ya ubiqué el sujeto y niños viene a ser núcleo del sujeto. Bien. Ejercicios. Plantea a través de la lista de palabras sus tres criterios. Como el ejemplo, miren, escribo aquí la palabra piedra. En el criterio semántico, piedra
puede ser, por ejemplo, es un sustantivo común, ¿sí? Porque se escribe con minúscula, es una cosa. ¿Es individual? Sí, porque hablamos de una sola piedra. ¿Incontable? Sí, es incontable porque no podemos contar las piedras que existen en todo el mundo, en todo el país, en toda la ciudad, según el contexto. Y en concreto sí, porque la piedra se puede tocar, tiene peso. Entonces, una sola palabra, un solo sustantivo puede tener varias clasificaciones, varias. Por ejemplo, plumón. Plumón, digo plumones. Plumones, por ejemplo, sustantivo colectivo, concreto, ¿no? Contable, no, es incontable. Si hablamos de un plumón, o hablamos de plumones de un colegio, se puede contar, entonces sería sustantivo contable. Pero si hablamos de plumones en todo el país, es algo incontable, ¿no? Muy bien. Ese es mi criterio semántico. Estas son las clases que presenta piedra. Ahora en el criterio morfológico, ¿qué género cumple piedra? Digo, la piedra, género femenino, ¿no? Número singular, hablamos de una sola piedra. Y en criterio sintáctico, por ejemplo, elaboro una oración, digo, la playa trae varias piedras. Ya convertí a piedra en plural. Entonces aquí sería, ¿quién trae varias piedras? ¿O quiénes traen varias piedras? La playa. Entonces la playa es el sujeto y playa viene a ser núcleo del sujeto, porque playa es sustantivo. Bien, entonces voy a proponerles a ustedes más ejercicios sobre esto. A ver, tenemos álbum, ferretería, agua, rehén y dulzura. Por ejemplo, álbums. Los hago. En el criterio semántico hablamos de clases. Por ejemplo, puede ser, hablamos, por ejemplo, que es colectivo. ¿Qué más cumple con ser? Concreto, porque se puede tocar. Es común, sustantivo común, porque se ve con minúscula. Y si hablamos de álbums que hay en una casa, bueno, es contable. Pero si hablamos de los álbums de un país o de una ciudad, va a ser incontable. Es decir, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la oración que yo te proponga. En el criterio sintáctico hablamos de función. A ver, por ejemplo, puedo elaborar una oración que diga los álbums cuestan caro. Entonces, ¿quiénes cuestan caro? Los álbums. Sabemos que en el criterio sintáctico hablamos de función. Y para poder determinar el sujeto, la pregunta es quién o quiénes más el verbo. Entonces, acá digo, por ejemplo, ¿quiénes cuestan caro? Los álbums, ¿no? Muy bien. Ya que sería, ¿cuál sería ahí el sustantivo? Sería álbums, núcleo del sujeto. Criterio morfológico, hablamos de género y número. A ver, álbums que tiene género, los álbums, género masculino y número plural. Digo, los álbums. Muy bien, ferretería. Ferretería, por ejemplo, su criterio semántico es común. ¿Qué más? Es individual. Hablamos de una sola ferretería. Concreto. Podemos también decir que es incontable. No porque no sabemos cuántas ferreterías hay en el país, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, cuántas ferreterías hay en el distrito de Víctor Larco, ahí sí es contable. Muy bien, no olvidemos que para ser contable o incontable es de acuerdo al contexto, de acuerdo a la pregunta que yo te proponga. Si se puede contar o no se puede contar. Sintáctico, a ver, hago una oración, digo por ejemplo, la ferretería estuvo cerrada. ¿Qué estuvo cerrada? La pregunta para el sujeto. La ferretería. Entonces, ferretería es núcleo de sujeto, porque es sustantivo. ¿Por qué sustantivo?
No olvidemos que en el criterio sintáctico el sustantivo cumple con ser núcleo del sujeto. Morfológico hablamos de género y número. Entonces, aquí por ejemplo, el género de pretería es femenino, número, singular. Singular. Muy bien. Agua. Criterio semántico. Tenemos por ejemplo que es individual, ¿no? Común. Criterio sintáctico. A ver, en una oración, digo, por ejemplo, el agua está sucia. ¿Qué está sucia? Digo, el agua. Entonces aquí el agua es el sintagma nominal o el sujeto, y aquí agua como sustantivo cumple con ser núcleo del sujeto. No olvidemos que en el sintáctico es la función, núcleo y sujeto. Semántico, la clase. Estas son clases. Y morfológico a la forma, género y número. Por ejemplo, acá, agua tiene género femenino, número singular. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. No estamos bien acá. ¿Por qué, chicos? Porque digo el agua, y el agua es masculino, ¿ya? El agua es masculino, no voy a decir la agua. No, género masculino, número singular. Ahora sí. Rehén, criterio semántico, hablamos de las clases. Por ejemplo, es individual, ¿no? Es concreto, común, ¿no? Común. Y si hablamos, por ejemplo, de los rehenes que hay en todo el país, es incontable, ¿no? Es incontable. Criterio sintáctico, una oración con rehén para poder determinar su función. Porque yo puedo decir, el rehén escapó de la cárcel. Yo, por ejemplo, ¿quién escapó de la cárcel? El rehén. Entonces acá el rehén viene a ser núcleo del sujeto porque es sustantivo. Y morfológico, hablamos de la forma, género, el rehén masculino y número singular. Muy bien, entonces no olvidemos. Criterio semántico, clases. Sintáctico, la función, que es NS, núcleo y sujeto. Y morfológico, género y número. Dulzura. Semántico, por ejemplo, en el criterio semántico tenemos, por ejemplo, que es abstracto, ¿no? Abstracto. Común, ¿no? Común. Contable, incontable, es incontable, ¿no? Incontable. Sintáctica, a ver, una oración con dulzura. Digo, por ejemplo acá, la dulzura, la dulzura de mi mamá. Entonces acá la dulzura es sintagma nominal y dulzura es núcleo del sujeto. Y en el criterio morfológico, dulzura, no, en el morfológico, aquí voy a escribir en el morfológico, género, no femenino, número singular. Bien, chicos, entonces aquí estamos hablando ya de los tres criterios del sustantivo. Muy bien. Ahora vamos a estudiar lo que es el adjetivo. El adjetivo, como ustedes acá observan, en el semántico, como les dije, en el sustantivo, se refiere a las clases. Tenemos sustantivos calificativos, gentilicios, numerales, demostrativos,
posesivos indefinidos. Los calificativos son las palabras que califican. Pizarra blanca, el adjetivo es blanca. Niño alto, el adjetivo es alto. Entonces, el adjetivo calificativo son palabras que dan cualidad a un sustantivo. Los gentilicios son las terminaciones, derivaciones de una nacionalidad. El que nace en Perú, peruano. El que nace en Uruguay, uruguayo. Y así sucesivamente. Los numerales, todos los números, sean cardinales o ordinales, son adjetivos numerales. Los demostrativos indican demostración, como por ejemplo este, esta, esos, ¿no? Posesivos indican posesión, pertenencia, mío, tuyo, suyo, su, ¿no? Nuestros. Los adjetivos indefinidos, por ejemplo, son los que no pueden demostrar con exactitud un lugar o una pertenencia. Por ejemplo, algunos, pocos, ninguno, ¿no? Entre ellos. Es el criterio semántico, sus clases. En el criterio morfológico se refiere, como les digo, al género y número. Aquí digo el ejemplo. Niño aplicado. El adjetivo es aplicado. ¿Qué género es? Masculino, número singular. Nublado día. El adjetivo es nublado, ¿no? Y género masculino, número singular. Obviamente que los adjetivos son palabras que califican al sustantivo. El niño no puede ser adjetivo porque no está calificando. Niño es sustantivo, igual como acá, día es sustantivo. Entonces, acuérdense que los adjetivos son palabras que califican al sustantivo. Y en el criterio sintáctico, igual. En el criterio sintáctico, el adjetivo cumple con otra función distinta al sustantivo, con ser modificador directo. Por ejemplo, acá en la oración, esa bella flor. Aquí, por ejemplo, flor, siendo sustantivo, ya no es el modificador directo, ya no. Ahora, por ejemplo, aquí, sabemos que esa es adjetivo, porque está acá, está aquí, es adjetivo. Igual también, por ejemplo, bella. Bella está calificando a sustantivo, a su flor. Entonces, estos dos son modificadores directos. Igual como acá. Nuestros amigos viajarán a Lima. Nuestros es adjetivo de qué? Viene de posesión. Entonces, aquí este adjetivo funciona como modificador directo y es adjetivo. Bien, entonces no olvidemos que los sustantivos cumplen con ser núcleo de sujeto en el sintáctico y el adjetivo en el sintáctico cumple con ser modificador directo. La única diferencia es que el sustantivo es la palabra que nombra personas, animales o cosas. Y los adjetivos son palabras que califican a un sustantivo. Ejercicios. Determina de cada palabra sus criterios del adjetivo, igual como el sustantivo. Por ejemplo, digo limpia. Criterio semántico. ¿Qué viene a ser limpia? Criterio semántico. Viene a ser, no son estas palabras, viene a ser calificativo. Viene a ser calificativo. En el criterio sintáctico se refiere a una oración. Yo puedo decir, por ejemplo, esa ropa está limpia. Esa ropa está limpia. ¿No? Esa ropa está limpia. Aquí puedo decir, por ejemplo, que limpia está en el criterio sintáctico, ¿no? Criterio sintáctico. Bien. Criterio morfológico, por ejemplo, ¿cuál es su género? Su género es femenino y número singular. Bien. Lento. Criterio semántico de lento, igual es un adjetivo calificativo. Es un adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque está calificando. Yo puedo decir, por ejemplo, niño lento. Puedo decir, estoy calificando. Sintáctico, una oración con lento, por ejemplo, pues acá, el celular está lento, ¿no? El celular está lento, su velocidad, ¿no? O sea, acá el celular está lento, su velocidad. Entonces aquí lento se convierte en criterio sintáctico, porque está en oración. Y en el criterio morfológico lento, ¿no?
está lento. Entonces mira acá, por ejemplo, que dice, si yo digo el celular está lento, entonces puedo decir acá, género masculino, número singular. Bien, aquí hay más ejemplos. Aquí, por ejemplo, en algunas ya hemos dicho qué criterio pertenecen, ¿no? Acá miren, por ejemplo, algunas, ¿no? Algún criterio, claro, el criterio semántico, obviamente, pero como clase es indefinido. Sintáctico, o si puedo decir como versión, digo, algunas niñas estudian. Entonces, aquí hago una oración. Recuerden que en criterio sintáctico se elabora una oración. Aquí algunas niñas, o sea, acá algunas niñas es el sujeto y acá algunas viene a ser modificador directo. ¿Por qué? Porque es adjetivo. Y recuerden que en el criterio sintáctico el adjetivo funciona como MD. Y en el morfológico, alguno puede decir acá que es género femenino y número, digo que algunas plural, ¿no? Plural. Esas, por ejemplo, ya, veamos acá, ¿dónde iría esas, por ejemplo? ¿Dónde iría esas? Aquí, ¿no? Miren, es demostrativo. No olvidemos, muchachos, que cuando hablamos de criterio semántico, se refiere a las clases. Semántico, a las clases. ¿Ya? Cuando hablamos de criterio sintáctico, hablamos de función, hablamos de una oración. Cuando hablamos de sintáctico, nos basamos en elaborar una oración con esa palabra. Por ejemplo, yo digo acá, esas pelotas, por ejemplo, de colores. Pero acá digo, esas pelotas de colores, por ejemplo, esas acá vienen a ser modificador directo, porque es un adjetivo. ¿Bien? Y en el criterio morfológico digo esas, género femenino, número plural. Famosas. El criterio semántico, no, ahora acá está dando una cualidad a una persona. Entonces, cuando da una cualidad, adjetivo calificativo, ¿no? Ahora con famosos, yo puedo decir, por ejemplo, las famosas cantantes, ¿no? Las famosas cantantes viajaron, ¿no? Entonces viajaron. Entonces aquí las famosas cantantes es el sujeto y aquí famosas viene a ser modificador directo, porque está calificando a quién, a cantantes. Bien. Aburrida, semántico, también es un adjetivo calificativo porque esto da una cualidad a una persona, calificativo. Sintáctico, hago una oración, puedo decir, por ejemplo, la aburrida de mi hermana, ¿no? Lee. Entonces aquí sería la aburrida de mi hermana, este sujeto, ¿no? Y aquí aburrida viene a ser modificador directo, ¿no? Modificador directo, porque es una cualidad. ¿Quién es aburrida? La hermana, ¿no? Entonces no olvidemos que el adjetivo es una cualidad de una persona. Y dentro del criterio sintáctico funciona como MD. Criterio morfológico se refiere al género y número. Aburrida viene a ser género femenino y número, ¿no? Singular. Muchos. Semántico, muchos, por ejemplo, viene de, por ejemplo, aquí, miren, muchos. Viene de cantidad, ¿no? Muchos, pero es algo muy indefinido, ¿no? Muchos que, pues, esto aquí sería indefinido como clase. Acá, criterio semántico, puedo decir, por ejemplo, muchos niños
juegan ajedrez. Muchos niños juegan ajedrez. Muchos niños juegan ajedrez. Lo convertí en oración. Entonces aquí sería muchos niños, es el sujeto, y muchos viene a ser modificador directo, porque es adjetivo. Y en el morfológico hablamos de muchos, género, muchos, no digo muchos, digo género masculino, número plural. Bien chicos, entonces, dos cosas básicas. El sustantivo es la palabra que nombra a personas, animales o cosas. El sustantivo tiene tres criterios. Semántico se refiere a sus clases. Sustantivos, por ejemplo, colectivos, propios, comunes, individuales, abstractos, contables, incontables, etc. Cuando hablamos de criterio morfológico del sustantivo, lo relacionamos al género y número. Y cuando lo relacionamos al criterio sintáctico, nos basamos en la función que cumple el sustantivo dentro del sujeto. Y la función que cumple dentro del sujeto es núcleo del sujeto. Bien, el sustantivo. Cuando hablamos del adjetivo, en sus tres criterios, el adjetivo, recordemos que en el criterio semántico se refiere a sus clases. Tenemos los calificativos, los numerales, los posesivos, los indefinidos, ¿no? También tenemos interrogativos, llamativos, tenemos también varios, ¿no? Muy bien, pero eso es lo que son en el semántico, de clases del adjetivo. Cuando nos basamos en el criterio morfológico del adjetivo, cumple también ser género y número el adjetivo. Y en el criterio sintáctico, el adjetivo funciona como modificador directo, Bien, entonces chicos, eso es todo lo que acabo de explicarles sobre la diferencia entre el sustantivo y adjetivo en sus tres criterios. Cuando regresemos a clase, vamos a reforzar esto con más ejemplos, con las intervenciones de ustedes, para que salgan al frente a responder, ¿no? Pero esto es lo que cabe, ¿no? Yo le voy a tomar foto a cada papelote para que ustedes lo puedan copiar en su cuaderno de comunicación. Les voy a dejar debajo de este video dos prácticas sobre el sustantivo y el adjetivo, para que puedan determinar ustedes sus clases y puedan determinar qué criterio es, tanto el sustantivo como el adjetivo. Cualquier duda, cualquier inquietud por grupo personal, me lo hacen saber. Bien chicos, entonces hasta la próxima, y a copiar lo que mando en las fotos y a trabajar su práctica. Bien, se cuidan.